Causas por las cuales las personas perciben falta de sentido en la vida. Es frecuente últimamente que las personas duden del sentido de sus propias vidas y eso se refiere a el aislamiento es uno de los elementos más importantes porque al no estar en contacto con otras personas evidentemente empiezan a percibir que su vida no tiene mucho sentido precisamente porque no hay esa retroalimentación. El estar aislado en un mal momento emocional o mental genera la sensación de no tener sentido, como que nada vale la pena, que nada vale el esfuerzo, que todo es muy complicado, que esa complicación no justifica lo que se obtiene y demás. También es cierto que evidentemente la insatisfacción cuando tenemos una vida poco retadora, es decir, que no tenemos actividades que realmente nos hagan felices, sino que hemos visto que la vida se convierte en puras obligaciones y puras necesidades que hay que cubrir, evidentemente se empieza a pagar la sensación de que qué caso tiene todo esto si nada más hay que estar trabajando o nos estamos esforzando y no podemos alcanzar nada de lo que nos gusta y eso nos lleva a tener una incapacidad de sentir placer o interés por la vida o por las aficiones que antes no gustaban. Entonces empieza a disminuir una sensación de placer y eso evidentemente empieza a incubar la sensación de que no tiene sentido nada de lo que se hace. También la falta de propósito, que es muy frecuente, es decir, qué es lo que quiero, cómo lo quiero conseguir y demás, o que no esté muy bien ajustado, que digamos, es decir, que las expectativas que tenemos de nuestra vida no corresponden al nivel de esfuerzo, conocimiento o posibilidades, y entonces cuando una meta es demasiado alta o demasiado en términos de posibilidades inalcanzable, para, en el momento, pues digamos, a corto plazo o mediano plazo, puede aparecer esta sensación. La apatía y falta de motivación evidentemente se configuran al igual que los temas anteriores o de los puntos anteriores en una falta de sentido y evidentemente un vacío existencial genera esa sensación de que nada tiene sentido, de tal manera que es importante percibir estas características para buscarse un propósito, para hacer un elemento o incluir un elemento espiritual para que tenga sentido y configurar la interpretación de nuestra vida que tiene sentido, que aporta valor, que a alguien le interesa y demás, pero eso no depende de nadie más que de nosotros mismos, dedicarle un tiempo a encontrar ese propósito y no estar viviendo día a día y viendo cómo se va escurriendo el tiempo entre nuestras manos sin tener nada que hacer respecto a ese punto para sentir satisfacción y seguir adelante. Siempre habrá un propósito, siempre habrá manera de aportar valor y siempre habrá manera de servir a nosotros mismos y a otros en la búsqueda del sentido propio.